Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerles por hospedarme en esta bella ciudad durante unos días y en darme la oportunidad de compartir hoy con ustedes, generar un intercambio en relación a la situación de la salud mental en Argentina, Tandil, que es mi ciudad, y también, como decía Roberto, mis impresiones respecto a esta semana aquí en Trieste. Es difícil resumir en pocos minutos todo lo que acabo de decir, y también creo que es difícil, y voy a intentarlo, no quitar las emociones, pero sí poder articularlas con la razón, porque es muy difícil no emocionarse estando aquí en la cuna de la desmanicomialización a nivel mundial. Dicho esto, voy a comenzar con una frase que no es mía y que dice que la técnica no enjaule las almas. Y la pronuncio por dos razones. Una, porque sintetiza y envuelve, resuena lo que viví estos días en Trieste. Esa es una razón. Y la segunda, bueno, como homenaje a su autor, ¿no? Mi homenaje a Franco Rotelli, que está vivo y luchando entre nosotros. Creo que todos sabemos qué lugar se le dio a la locura a nivel mundial en todo el siglo XX, y por estos lugares transitaba alguien que nos enseñó todo lo que nos enseñó. Italia tiene en claro qué lugar tiene la locura o tienen los locos, y enseñó al mundo entero que el lugar es el lugar del ciudadano, de un sujeto de derechos, de alguien que tiene dignidad. Y esto se pudo sostener durante 50 años, y creo que esto no es menor en el sentido de una necesidad de que se haya transformado en una política pública, en una política de Estado, y por otro lado la necesidad de que haya existido y sostenga durante estos 50 años una pasión militante, y agregaría pasión militante y política, que en Argentina, no digo que no exista, pero es lo que diría en estos términos, no es suficiente. Política de Estado y compromiso y político. Aquí ustedes tienen en claro que cuando se pregunta dónde están los locos, están en la comunidad, y si se pregunta qué están haciendo, y están trabajando o estudiando, y es una respuesta que ustedes dan con naturalidad. Debo decir que en Argentina es con la misma naturalidad que nosotros podríamos responder a esa pregunta respecto a, por ejemplo, las personas con diabetes. Una pregunta en Argentina, ¿dónde están las personas con diabetes? Y en la comunidad, ¿y qué están haciendo, trabajando o estudiando? Bueno, creo que eso es lo que en Argentina deberíamos poder responder con esa naturalidad, como lo hacen ustedes respecto a las personas con problemas de salud mental graves. En Argentina hoy tenemos 162 hospitales psiquiátricos, 162, en la mayoría de las provincias del país. 41 son públicos, 121 son privados. Hay aproximadamente 12.000 personas viviendo en hospitales psiquiátricos. La media de internación, de tiempo de internación, es de 8 años. En el ámbito público, si solo tomamos el ámbito público, 12 años, media de internación. Más del 80% del presupuesto de salud mental va al hospital psiquiátrico. De todos modos, hay algunas experiencias muy bellas de desmanicomialización en Argentina. Pero también es importante compartirlo con ustedes. Pequeñas, muchas de ellas generadas por esta pasión militante o compromiso de trabajadores, tanto de externaciones de pacientes como de casas de medio camino, centros de día, dispositivos de arte,
también de emprendimiento laboral, pero son pocas. Y por otro lado, como para que tengan un brevísimo panorama de Argentina, también tenemos una ley que es muy buena. Franco decía que era la più bella del mundo, pero que no está implementada. Y tenemos un campo de la salud mental disgregado. Nosotros no tuvimos ni tenemos un Basaglia que reúna, que articule, que integre, que fije un faro. Sin embargo, en este momento se está creando en Argentina, está en esa etapa de creación, esperemos que se concrete y lo vamos a comunicar cuando así suceda, un foro federal por la desmanicomialización y por la implementación de la ley. Esperemos que se concrete. Un comentario más respecto a Argentina para pasar y pasando ya a transmitir algunas sensaciones. Venía diciendo, lo hablaba también con Roberto, con Giovanna, que es difícil en pocos minutos y habiendo estado solo una semana hacer un análisis profundo, tampoco sería respetuoso hacerlo, pero sí algunas sensaciones, algunas resonancias de esta semana. Pero volviendo a Argentina, así como digo que desde el punto de vista del tratamiento de las personas con problemas de salud mental graves, estamos mucho más atrás que Trieste. Hay dos preguntas que nos venimos haciendo, y no solo para preguntarlas, sino para generar un camino en ese sentido, que es cómo integrar la salud mental a la salud general, porque la lógica manicomial no está solo en el manicomio. Y por otro lado, cómo sostenemos una brecha muy importante entre los problemas de salud mental prevalentes, ansiedad, depresión, consumos problemáticos, conductas suicidas, y la respuesta del sistema de salud. La mayoría de las personas que tienen estos problemas de salud mental no tienen atención. Entonces, estas dos preguntas que nos hacemos, lo traigo porque nosotros hemos elegido un camino diverso al de Trieste, que es el camino de integrar la salud mental en la salud también en el territorio. Es decir, no crear centros de salud mental, salvo ahora una muy interesante experiencia que se está iniciando y que la conferencia Coppersam está colaborando en este sentido, pero si no, la propuesta de Argentina es la de integrar la salud mental en los centros de atención primaria de la salud, con presencia de psicología, con formación a los médicos de familia y generalistas, para que la atención médica de los problemas de salud mental no sea solo del psiquiatra, algunos problemas. Este es un camino que estamos transitando, difícil, complejo. Diría que estamos a mitad de camino, pero es... Y digo esto pensando en algo que me resonó aquí, que es esta diferencia entre el distrito y el centro de salud mental, con la complejidad que implica esa búsqueda de integración, pero con dos dispositivos separados. Pero son preguntas que a mí me llevan a una gran pregunta que me parece que es necesaria en todos los lugares en donde se piensan políticas de salud mental, que es, y una pregunta para la dirigencia y para el trabajador, que es, ¿qué es hacer salud mental? Y creo que es una pregunta que ustedes aquí en Trieste ya se respondieron hace mucho, pero como hablábamos el otro día, es una pregunta que creo que es necesario hacerse permanentemente, porque no es una respuesta fija, ¿no? Creo que es una pregunta que si no la hacemos, creo que se puede correr un doble riesgo,
que algo de esto yo fui como sintiendo estos días, que es, uno, el riesgo permanente que hay de una nueva institucionalización, yo lo diría así, una nueva institucionalización. Y el otro riesgo es el de, si no nos hacemos esa pregunta, el riesgo de no terminar de comprender con claridad con quiénes trabajamos, no diría para quiénes, con quiénes trabajamos. Respecto a, voy a tratar de decirlo lo más sintético posible, respecto a la primera, el riesgo de una nueva institucionalización, hablamos el otro día con Arturo, digo, yo comprendo que Trieste pensó e implementó un recorrido, cierre del manicomio, un nuevo periodo en donde fueron necesarias, se pensaron y se implementaron nuevas intervenciones alternativas con dos actores muy activos, el sistema de salud mental y el privado social, pero para un después, para una nueva etapa de inclusión social plena, de emancipación, de ejercicio pleno de la ciudadanía. ¿Por qué comento esto? Porque entendiendo que ustedes definieron con claridad una estrategia que tiene que ver con la rehabilitación y la inclusión sociolaborativa, y una técnica, poner la persona en el centro, con distintas herramientas, el bache de salud, el centro diurno difuso, el proyecto rehabilitativo terapéutico individual, si no me equivoco se llama así, o algo parecido, como técnica clara para lograr esa estrategia. La pregunta respecto a ese pasaje, ¿no?, a ese otro momento de emancipación o de ciudadanía plena. Y esto tiene que ver con un emergente que aparece en algunos casos de la sensación de que algunas personas continúan en este proyecto más de lo planificado, más tiempo de lo planificado, ¿no? Con dos riesgos, ¿no? Un riesgo desde el punto de vista económico, pero que también tiene que ver con la inclusión o con el ejercicio de derechos, que es, entiendo que en la medida en que una persona no puede egresar, por decirlo de una manera, del dispositivo, es más dificultoso que ingresen otros. Entonces, lo que nosotros llamamos cuello de botella o embudo, como un problema, como una consecuencia. Pero creo que la consecuencia más importante no es la económica, sino el riesgo de esta nueva institucionalización. Por supuesto, es mejor que el manicomio, pero si es una institucionalización, es institucionalización al fin, cuando Trieste se convirtió y es y sigue siendo para quienes bregamos por una salud mental comunitaria, el faro de la desinstitucionalización. Bueno, para agregar respecto a esto, a mí me parece que en Argentina se dan estos debates y por un lado pensaba, así como Trieste definió con claridad la técnica para este periodo, el proyecto, el PRTI, si lo que es necesario es pensar juntos, que ustedes, digamos, piensen juntos, como pregunta, ¿no?, la técnica de ese después. O sea, ¿cuál es qué actos y qué actores deberían intervenir en ese después? Pero digo, pensando en Argentina, cierro con esto así por esto, pensando en Argentina, muchas veces no se trata tanto de definir con claridad la técnica, sino más bien más que lo técnico, lo político, lo ético, que a veces es tanto más importante que la técnica. Voy a tratar de ir cerrando, porque todos lo queremos escuchar también a Giovanna, a Alessandra y bueno, ya lograr el objetivo del encuentro, que es la discusión, el intercambio. El otro riesgo
que me parece también importante, que atraviesa los países, y es el riesgo de no lograr comprender con claridad con quiénes trabajamos hoy, ¿sí? Con qué sujetos, con qué familias, con qué grupos, con qué instituciones, con qué comunidad, ¿no? Cuáles son las problemáticas actuales y, por otro lado, podríamos decir, ¿quiénes sufren hoy lo que sufrían los locos ayer? ¿Quiénes son? ¿Qué grupos sociales? Porque creo que la reforma basagliana significó, entre otras cosas, hacer de consistir, quitarle importancia a la patología, devolviendo la dignidad al sujeto, pero a mí me parece que hoy también es necesario un movimiento, aunque parezca paradojal, un movimiento inverso. Es el de que pueda aparecer, que se le dé un valor, que se visibilicen ciertos malestares, dolencias, padecimientos subjetivos que por el modelo biologicista médico quedan naturalizados o tapados y que eso genera sufrimiento en la sociedad. Es decir, entender que la salud mental es igual de importante que la salud física, sobre todo sabiendo que la salud mental está directamente relacionada con los determinantes sociales, y hoy estamos en un mundo en donde ha crecido la pobreza. En nuestro país es de casi el 40%. Por lo tanto, se hace más importante dar lugar a abordar la salud mental en general, pero en particular de los más desfavorecidos. Pero para cerrar, decirles también que hay una pregunta que también la escuché en estos días y que me resuena mucho a Argentina, que tiene que ver con los trabajadores de la salud mental, y la pregunta de ¿somos suficientes? Que a mí me parece que uno la tiene que relacionar con otra pregunta, que es ¿estamos haciendo lo suficiente? Que es otra pregunta. La primera es difícil de contestar, si somos suficientes, y creo que siempre vamos a ser insuficientes si se da lo que sucede en Argentina, no lo sé acá, la división entre la clínica y lo comunitario. Si solo los que trabajan los que tienen la función de trabajar en lo comunitario, en la inclusión social, son los únicos que hacen esto, y la clínica hace clínica, ¿no? En el sentido restrictivo de la palabra, ¿no? Lo segundo, la pregunta si estamos haciendo lo suficiente, implica mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Devuelve la pregunta hacia adentro. Y que es difícil contestar, ¿no? Porque digo, cerrado el manicomio es más difícil criticar a las instituciones. Y me hizo acordar algo que pasaba en Argentina, una escena de un trabajador en un centro de salud que está rodeado por un barrio muy pobre, y que estaba cruzado de brazos diciendo no se puede por culpa del neoliberalismo. Bueno, como verán, no quise transmitir todo lo bueno de Trieste. Trieste es el faro, ya lo saben, ¿no? Nosotros observamos la participación activa de la comunidad, de los usuarios, familiares, la estrategia en Argentina, estoy convencido que es el camino a seguir, pero sí me quería quedar con que todos queremos que este faro siga estando encendido, y entonces vuelvo para cerrar a la pregunta, ¿no? Como una pregunta que es importante hacerla y volverla a hacer permanentemente, ¿no? ¿Qué es hacer salud mental? Porque Basaglia fue contrahegemónico, creando otra hegemonía, pero
Creo que el riesgo del retroceso está siempre, permanentemente. Entonces creo que si se contestaron a la pregunta, es una pregunta que no debe, una respuesta, digo, que no debe cristalizarse. Podemos decir que lo instituido necesita siempre de instituyente. Y porque cambiar las cosas es también cambiar lo que hicimos, lo que construimos. De vuelta agradecerles, a todos nos gustaría escucharla a Joana y que después podamos hacer un intercambio. Gracias.